Estábamos viendo el concepto de homeomorfismo entre dos espacios métricos. Entonces repito la definición, sea x y y espacios métricos, decimos que una función biyectiva es un homeomorfismo si f es continua y la inversa, la función inversa también es continua. En este caso diremos que x y y son homeomorfos. Y vimos pues un ejemplo básico de que cualesquiera dos intervalos cerrados de R son homeomorfos mediante pues la ecuación de la recta. Y esa misma ecuación sirve para decir que dos intervalos abiertos son del mismo tipo, son homeomorfos. Y así se puede probar que en general si tienen dos intervalos del mismo tipo, a lo mejor abiertos por un lado y no acotado por el otro, dos de esos son homeomorfos. En realidad ahí no hay ninguna complicación. El problema viene entre querer decidir si son homeomorfos, por ejemplo estos dos. Ahí qué pasa, ¿no? En esa parte. Bueno, entonces, pues para allá vamos. En realidad hay que encontrar propiedades topológicas para decidir si no son homeomorfos. Muchas veces las propiedades topológicas ayudan a decir si dos espacios métricos son homeomorfos. Pues porque básicamente lo que van a hacer los homeomorfismos, las funciones que son homeomorfismos es si un espacio tiene una propiedad topológica, entonces el otro, si fueran homeomorfos, también. Entonces, para ver si estos son homeomorfos, hay que estudiar más propiedades topológicas, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en realidad ahí la propiedad topológica que se está usando es la propiedad de la conexidad. Entonces aquí está para decidir si esos dos son o no homeomorfos, ahí está involucrada un concepto que se llama conexidad o espacios conexos, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Creo que había puesto el 2. Bueno, vamos a ponerle aquí ejemplos. Vamos a ponerle 2 porque nos habíamos quedado en ese. Un ejemplo también sencillo de ver es cualesquiera dos espacios normados de dimensión finita son homeomorfos. Más bien, cualquier espacio con cualquiera norma, y si ustedes le dan ese espacio otra norma, entonces son homeomorfos. Bueno, mejor lo escribo. Entonces, sea X un espacio vectorial de dimensión finita. Y norma y norma prima, dos normas para X. Entonces, X con una norma es homeomorfo a X con la misma norma prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya probamos anteriormente que en espacios de dimensión infinita cualesquiera dos normas definidas en ese espacio son equivalentes. Ya habíamos probado que en este caso la norma es equivalente a la norma prima. Entonces, por definición, tenemos que existen m minúscula mayor que 0 y existe m mayúscula mayor que 0, tal que m por la norma de x es menor o igual que la norma, vamos a ponerle así, la norma prima de x es menor o igual que la norma de x, y esto es menor o igual que m mayúscula, por la norma prima de x, y esto para toda x en x. ¿Y por qué? ¿Cuál es el homeomorfismo entre este espacio con una norma y con otro? Pues es la identidad. Entonces, sea I de X, vamos a ponerle así, con esta norma, en X con la norma prima, dada por, pues la identidad de X, pues lo mandamos a X
para todo x en x. Entonces, vamos a nombrar aquí las desigualdades. Estas dos desigualdades, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la que nos dice? Entonces, la ecuación 2 nos dice, la desigualdad 2 nos dice que la identidad es continua, porque la identidad de x menos la identidad de x0, ¿sí? Que son valores que están tomados acá, entonces le tengo que sacar norma de esa con la norma prima. Entonces esto es igual a la norma de x menos la norma... pero es prima, perdón. La norma prima. Pero la norma prima de la diferencia, paso el m de este lado dividiendo, y entonces nos va a quedar que esto es menor o igual que 1 entre m por esta de acá, la norma de x menos x0. Y entonces lo que estamos viendo es que en este caso la identidad es Lipschitz, ¿no? Porque las imágenes pues son menores o iguales que una constante por los valores. Entonces, la identidad es continua. ¿Sí? Y análogamente la inversa, pues va a ser la misma la identidad. Además, la inversa que va de x con la norma prima en x con la norma, pues la inversa de x también es la identidad, es la misma para todo x en x. Y pues también es continua por 1, por las desigualdades en 1. Ahora usamos las otras. Estas de acá nos vamos a tener que esta inversa es continua también. Entonces nos queda aquí la norma de y de x menos y a la menos 1 de x0. ¿Por qué le estoy sacando la norma sin prima? Porque son los valores acá. Esto es menor o igual que m. Bueno, en realidad esto es igual a la norma de x menos x0. Pero esto es menor o igual que m por la norma de x menos x0 prima. Es lo que nos dice la desigualdad 1. Y entonces, pues también la inversa le da la identidad, que es la misma identidad, pues esa también es continua. Y ya, entonces x con una norma es equivalente, o es homeomorfo, vamos a ponerle. Es homeomorfo a x con la norma prima. Entonces, pues por ejemplo en Rn, si ustedes definen la norma P y ustedes definen el mismo Rn con la norma infinito, pues esos dos espacios como espacios topológicos son el mismo. O sea, en realidad no hay ninguna diferencia. Los abiertos de un lado son los abiertos del otro y todo. Es digamos, topológicamente son lo mismo. Y entonces aquí lo ponemos en general. Cualquier espacio de dimensión infinita con dos normas siempre van a ser homeomorfos. Bueno, entonces ese es otro ejemplo. Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, digamos así que se puede discutir. Bueno, pero pues la pregunta ahora sería si ustedes pueden decir si tienen dos espacios de dimensión infinita, pero de la misma dimensión, con una norma en uno y otra norma en otro. La pregunta es si esos también son homeomorfos. O sea, topológicamente, los espacios de dimensión infinita de la misma dimensión son topológicamente equivalentes, se parecen en forma. Entonces eso lo voy a poner aquí y lo piensan de tarea moral. Entonces, tarea moral. Entonces, pues piensen esto que dice, sean x, o vamos a ponerle así, sean x y y espacios vectoriales de dimensión finita. Y
pues dimensión de X igual a la dimensión de Y, o sea que tienen la misma dimensión. La pregunta es, si norma es una norma para X y vamos a ponerle norma prima es una norma para Y, X con esta norma es homeomorfo a Y con la norma prima. O sea, algo así como la pregunta es, espacios vectoriales de la misma dimensión finita, con cualesquiera normas definidas en ellos, son homeomorfos. Pues porque eso nos diría en particular que los espacios de dimensión finita de la misma dimensión, pues topológicamente son equivalentes. Entonces, pues piensen esto y a ver si pueden hacer la demostración. Igual lo ponemos en la tarea para que pues lo hagan o lo piensen con más calma. Bueno, entonces ese es otro ejemplo de espacios homeomorfos. Otro que es ya un poco más pues propio del análisis es, que creo que es el 3. Vamos en el ejemplo 3. Fíjense que ustedes tienen que C de A, B, las funciones continuas definidas en el intervalo A, B, es homeomorfo a las funciones continuas en el intervalo 0,1 con la norma infinito. Entonces, pues para estudiar propiedades topológicas de los espacios de funciones continuas, en realidad nada más basta estudiar las propiedades topológicas del espacio de funciones continuas en el 0,1. Entonces, pues eso ayuda mucho porque pues a lo mejor las cuentas, en lugar de considerar intervalos A, B, pues nada más se considera el intervalo 0,1. Entonces, pues de ahí la importancia de estudiar los homeomorfismos. Cualquier propiedad que establezca acá, topológica, me va a inducir una propiedad topológica acá. Por ejemplo, para probar que este es separable, para probar que este es separable, basta probar que este es separable. Y bueno, eso tiene como su demostración, que igual a lo mejor más adelante la vemos. Entonces, pues, ¿cuál es el homeomorfismo? Voy a definir así. Sea T de las funciones continuas en 0,1 en las funciones continuas en A, B, dada por T de una F, lo voy a mandar a la siguiente composición. F compuesta con sigma para toda F en 0,01, pero ¿quién es sigma? Coma. Donde sigma, que va de A, B en 0,1, es cualquier homeomorfismo. Es cualquier homeomorfismo. Puede ser el que estábamos considerando acá. Recuerden que si aquí eran dos intervalos cerrados, la línea recta me daba un homeomorfismo. Entonces puede ser el sigma, puede ser ese. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está agarrando una función que es continua en A, B. La está componiendo con, una función continua en el 0,1. La está componiendo con un homeomorfismo y eso les va a dar una función continua acá porque es composición de funciones continuas. Entonces, a ver, no sé cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, está el 0,1 en R. Entonces, aquí es la función f. ¿Sí? Entonces, lo que hace es agarra el intervalo B y aquí con el signo, entonces hace esta composición. Esta, ¿no? Es sigma compuesta con f y esta es una función continua, pero ya en A, B. Entonces, esta función t es un homeomorfismo. Entonces, pues primero hay que probar que es biyectiva.
Entonces vamos a ver. T es biyectiva. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos hacer? En realidad lo podemos probar encontrando su inversa, ¿no? Entonces, sea t a la menos 1 de las funciones continuas en el 0,1 en las funciones continuas en a, b, dada por t a la menos 1 de una g, vamos a decir así. Ah, lo hice mal, porque debe ir al revés, así, ¿no? Si aquí va a ser las funciones continuas en 0, 1, entonces aquí debe de empezar en las funciones continuas en a, b. Entonces acá va en las funciones continuas en a, b, en las funciones continuas en el 0,1. Dada por, entonces agarro una g y ahora la compongo con la sigma a la menos 1. ¿Sí? Entonces ahora tengo algo así. Aquí está a, b. Y la función g cae a r. Entonces ahora la inversa, sigma a la menos 1. Esta sale de 0,1. ¿Sí? Porque la sigma va de a, b en 0,1. Entonces al revés va a ir de 0,1 en a, b. Entonces esta composición g compuesta con sigma a la menos 1 va de 0 a 1 en r. Entonces, pues vamos a ver que esta es la inversa. Ya aquí, perdón, para toda g en c de a, b. Entonces, además, fíjense que pues es la inversa. Además, t compuesta con t a la menos 1, ¿sí? Es una función de dónde va. De las funciones continuas en a, b en las funciones continuas, porque esta cae acá, pero después la t cae acá y cae acá, sale de acá y cae acá. Entonces esta es de las funciones continuas en a, b cumple que t compuesta con t a la menos 1 de una f, o como le puse, a con g, ¿verdad? Porque estoy acá, de una g, pues es igual a t de t a la menos 1 de g, pero t a la menos 1 de g es g compuesta con t de g compuesta con sigma a la menos 1. Pero t de algo, pues me lo manda a f compuesto con sigma, o sea, lo que tengo ahí adentro. Entonces esto es g compuesto con sigma a la menos 1 compuesto con sigma, pero esto es igual a g compuesto con sigma a la menos 1 compuesto con sigma. Entonces eso es la identidad. Vamos a ponerle así la identidad en el intervalo. ¿Cuál es donde está saliendo el sigma? En el intervalo a, b. En el intervalo pues a, b. Y entonces pues esto tiene que ser exactamente la g. ¿Sí? ¿Ves? Porque pues están componiendo con la identidad. Entonces pues g compuesta con la identidad de x pues les va a dar x. Entonces les va a dar g de x. Y ya entonces demuestran que es la identidad de un lado. Esta es la identidad en g. Y al revés, ¿no? También se puede probar, o análogamente, se cumple que t compuesta con t a la menos 1, esta va de las funciones continuas en el 0,1, en las funciones continuas en el 0,1, cumple que t a la menos 1 compuesta con t, pues también es la identidad. Y entonces, como de ambos lados, pues da la identidad, entonces t es biyectiva. Y entonces ahora veamos que t es continua. Entonces, fíjense. De hecho, en realidad va a salir algo especial. Va a salir que la t,
a ser una isometría, de hecho. O sea, no solamente va a ser continua, sino es una isometría. O sea, el homeomorfismo es muy potente porque no solo es un homeomorfismo topológico, sino es un homeomorfismo que es una isometría. Entonces todavía se parecen más los espacios. Son isométricos, se dice. Como estamos viendo en la compleción, ¿no? Cuando definimos isometrías. Bueno, fíjense por qué. Test continua. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, T, si yo agarro un, sean F y G, vamos a ponerle así. Sean F y G en las funciones continuas en el 0, 1, que es de donde sale la T. Entonces, pues, se tiene lo siguiente, fíjense. La norma infinito de T de F menos T de G. ¿Por qué la norma infinito? Porque es la norma que estoy trabajando acá. Ah, perdón, no. Las T de F y T de G son funciones que ya están aquí, pero ahí también trabajo con la norma infinito. Entonces por eso le saco la norma infinito. La norma infinito de T de F menos T de G pues es igual a la norma infinito de F compuesta con sigma menos F menos G compuesta con sigma. Algo así. Pero pues eso es la norma infinito de perdón. Esto es el supremo de sobre T en A, B de los valores absolutos de F de sigma de T menos G de sigma de T. Algo así. ¿Está bien? Pero esto a qué es igual. Fíjense, como la sigma es una biyección, esto es por, ¿qué lo voy a poner? Pues sigma es biyectiva. Lo que está diciendo es que todos estos sigma de t, vamos a ver a dónde cae el sigma de t. Cae en el 0, 1. Entonces, como sigma es una biyección, eso quiere decir que cuando yo aplique todos los puntos en A, B, va a recorrer todos los puntos del 0, 1. Entonces, la imagen de sigma de A, B, pues es el 0, 1. Entonces, tengo todo el chance de ponerle acá, porque acá estoy recorriendo el supremo sobre todas estas evaluaciones. Entonces, todas estas evaluaciones van a abarcar todos los puntos del 0, 1. Entonces, ese es el supremo sobre S mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 de f de s menos g de s. Pero eso que está ahí, no importa si es s o t, pues esto es en realidad la norma infinito de f menos g. Y entonces estamos viendo que de hecho t, fíjense, las distancias de estos son iguales a las distancias acá. Entonces t es una isometría. Entonces t es una isometría. O sea, de hecho más. O sea, no solo es continua, sino es una isometría. De hecho, se puede probar en general que si ustedes tienen una función biyectiva que es una isometría, la inversa también tiene que ser una isometría. Pero bueno, eso se los dejo. Otra tarea moral aquí. En general, si t va entre x, vamos a ponerle así, entre un espacio métrico y otro, es biyectiva y es una isometría. Entonces, la inversa, que iría de... Ay, me sale muy feo mi que iría de aquí para acá.
esta es también una isometría. En realidad pues no es complicado probar, nada más pues tienen que ahí usar que es biyectiva. Entonces pues traten de hacerlo. Entonces eso nos diría que como la T es una isometría, vamos a cerrarlo así para que no se confunda con lo que estamos haciendo. Entonces la T a la menos 1, la función inversa, que iría de las funciones continuas en... ¿Dónde va la T a la menos 1? En las funciones continuas en A, B, en C de 0, 1, también es una isometría. Es una isometría. Entonces, pues es continua. Entonces T, ahora sí, es un homeomorfismo. De hecho, todavía se puede decir más. Aquí lo anoto, pero ya no lo vamos a probar. No es necesario profundizar más en esto porque no es nuestro tema. De hecho, es todavía más, es lineal. Si ustedes utilizan esa T, se va a dar cuenta que son lineales. En este caso se dice que C de 0, 1 con la norma infinito y C de A, B con la norma infinito también son isométricamente, porque hay una isometría, isométricamente isomorfos. O sea, que hay una transformación que respeta la estructura de espacio vectorial. O sea, no solamente son isométricos, sino aparte hay una transformación que respeta la estructura de espacio vectorial. Si ustedes regresan a la T, en realidad pueden probar que la T de hecho pues es lineal. No hay como mucho problema en probarlo. Entonces, por ejemplo, T de F más G compuesta con sigma de un punto, pues ahí van a abrir la evaluación en cada sumando y pues eso les va a decir que T es lineal y también saca escalares. Entonces, de hecho, estos espacios son todavía parecidos no solo topológicamente, sino a nivel de isometrías. O sea, son exactamente el mismo. Para el análisis, estos dos espacios, bajo esta transformación, nos está indicando que son prácticamente el mismo. Entonces, por eso se estudia muchas veces, pues nada más este. Y de hecho es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, pues es otro ejemplo de homeomorfismos. Y hasta aquí podemos ver ejemplos porque pues vienen otras cosas que ya no son tan fáciles de decidir. Por ejemplo, ¿cómo prueban 4? Ya no van a ser, ya no lo voy a demostrar, pero son como preguntas. ¿Cómo prueban? O la pregunta, a lo mejor vamos a ponerle así. R es homeomorfo a R2. ¿Sí? ¿Cómo saben que la recta es o no homeomorfa al plano? R2. ¿Existirá una función f biyectiva? Entonces eso no lo podemos contestar ahorita, porque también necesitamos más propiedades topológicas de R y R2. Uno podría suponer que no, porque son de distinta dimensión. Entonces, pues yo no sé mucho, pero teoría de la dimensión se estudia también en topología. Entonces, como que R tiene dimensión 1, R tiene dimensión 2, entonces pues topológicamente no se deben de parecer, uno es recto y otro es plano. Y puede ser más general, ¿no? R es homeomorfo a Rn. Entonces, esto es como más general, ¿no? Todavía se puede ser todavía más general. Si n
es distinto de M, Rn es homeomorfo a Rm, o sea, si tienen Rn y Rm con n distinto con n distinto de m son homeomorfos, son topológicamente parecidos. Entonces, pues podríamos contestar a lo mejor hasta acá en los que vimos del curso. Ya esto, contestarlo es un poco más complicado porque hay que estudiar cosas más topológicas. Entonces, pero piensen cómo podrían probar que estas dos cosas son o no homeomorfas. Entonces, ¿cómo le harían? Y bueno, nosotros lo que nos interesa son los espacios de funciones continuas y espacios de sucesiones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los espacios que nosotros conocemos ahorita en este curso, ¿no? Vamos, ¿qué número vamos? Vamos al 4, 5, ¿no? Ahora, pues no sé, consideremos los espacios clásicos en el análisis. Pues que son LP con P mayor o igual que 1 y menor que infinito. Con la norma P, ¿no? Bueno, ya no le pongo la norma. L infinito. Bueno, vamos a ponérsela. LP con la norma P. L infinito con la norma infinito. ¿Cuáles otros tengo? Pues C, las funciones convergentes con la norma infinito. C0, las funciones convergentes a 0 con la norma infinito. ¿Cuál otro? El C doble 0. Las funciones que son 0 en algún momento con la norma infinito. Y pues bueno, no recuerdo si hay algún otro por ahí de los espacios clásicos de sucesiones. Entonces, ¿cuáles de estos son homeomorfos? ¿No? Son homeomorfos entre sí. O sea, ¿qué es lo que estaría preguntando? A nivel de forma, nivel topológico, ¿estos espacios se parecen? Y bueno, la respuesta es que algunos de ellos sí. Algunos de ellos sí se parecen. Y de hecho ese es un artículo pues que alguien probó en un año, que es 1966, la que le voy a poner en 1966. Los matemáticos Anderson y Kadek, creo que es uno ruso y otro es estadounidense, probaron lo siguiente, que no lo vamos a demostrar porque pues es un artículo pues, ahí de investigación que requiere como su tiempo para pues desarrollar bien la demostración. Probaron que cualesquiera dos espacios de Banach de dimensión infinita y separables, o sea que ambos deben de tener la propiedad de tener un subconjunto denso innumerable, son homeomorfos. Y entonces, pues ya podemos decir, por ejemplo, que como este es separable, este es separable y este es separable, todos ellos son homeomorfos. En particular, pues aquí LP con la norma P, C con la norma infinito y C0 con la norma infinito son homeomorfos. Son homeomorfos. Sí, L infinito al no ser separable,
Vamos a probar que cuando dos espacios normados son homeomorfos, si uno es separable, el otro es separable. O sea, la separabilidad se debe de conservar. Entonces, pues ya de entrada, este no va a ser separable a ninguno de los demás. Digo homeomorfo porque este no es separable, entonces no va a ser homeomorfo al LP. El infinito no es separable, entonces no va a ser homeomorfo este, entonces no va a ser homeomorfo ese. Bueno, pero eso lo vamos a probar en la siguiente sesión. Pero este teorema es importante porque nos dice que todos estos espacios, aunque nosotros los estamos nombrando de manera distinta, topológicamente son iguales, o sea, pues tienen la misma forma. Entonces, pues la clasificación topológica para estos espacios de sucesiones, pues es muy vaga, o sea, no nos ayuda a distinguir entre estos espacios. Entonces, ¿por qué todavía la necesidad de nombrarles distinto si son el mismo espacio topológicamente? Pues porque todavía queda la pregunta si estos son isométricamente parecidos, o sea, si son isométricamente isomorfos. Entonces queda la pregunta. Entonces, por tanto, queda la pregunta. LP con la norma P, C con la norma infinito y C0 con la norma infinito son isométricamente isomorfos, o sea, son parecidos a otro nivel, a nivel de isometría. Porque entonces pues ya tendríamos chance de decir que pues los puedo de escribir de distinta manera. Porque si todavía fueran isométricamente isomorfos, pues ya estoy jugando a nombrar los espacios de distinta manera, pero en realidad son el mismo. Pero aquí no, aquí es la respuesta. Entonces aquí ya llegamos a un nivel en el que son distintos. Un ejercicio que se puede hacer, pero no se los voy a dejar porque es como para un curso de análisis 3, es probar estos dos. Esos dos se pueden probar que no son isométricamente isomorfos. Es decir, no existe una isometría entre C, las sucesiones convergentes, y C0, las sucesiones que se van a cero. Que además sea un isomorfismo lineal. De hecho, ni siquiera se puede encontrar un isomorfismo lineal que sea isometría. Entonces, estos dos espacios pues sí tienen chance. Y la pregunta es, ¿este con estos o este con este serán isométricamente isomorfos? Entonces, bueno, esto ya no nos interesa. Eso ya son cuestiones propiamente de los espacios de Banach, de la teoría de espacios de Banach, que pues no vamos a ver acá, ¿no? Pero nada más es para que se den cuenta el nivel de clasificación, de comparación que se tiene, digamos, en este tema. Aunque son topológicamente lo mismo, que es importante decirlo, todavía queda la pregunta si todavía se pueden clasificar a otro nivel. De hecho, una cosa que vamos a probar, a ver si nos da tiempo, es que las funciones continuas son separables. Entonces, aquí es como pues, todavía más impresionante este resultado porque que probaron aquí estos matemáticos Anderson y Cadec. Porque si nosotros probamos que este es separable, que esa es otra cosa que vamos a probar más adelante, entonces todavía por este resultado tendríamos que este espacio, a ser un espacio de Banach separable de dimensión infinita, va a ser topológicamente parecido a este y a este. Entonces todos esos son homomorfos. Aunque es un espacio de funciones continuas y está todavía más curioso porque estos espacios de sucesiones son como casos discretos. Pero este es el caso continuo. Entonces, pero este es de Banach y separable. Entonces, por este resultado, como cualesquiera dos espacios de Banach de dimensión infinita son inseparables, son homeomorfos, todos estos son homeomorfos. Entonces, topológicamente son lo mismo. Entonces, pues ahí el nivel de clasificación pues ya no nos ayuda, topológico no nos ayuda a distinguir bien. Bueno, entonces eso es como un poco
de homeomorfismos. Bueno, finalizo escribiendo una definición que nos va a ayudar a caracterizar los homeomorfismos de otra manera. Entonces le pongo acá, que es una función abierta y una función cerrada. Entonces, definición. Entonces, sea f de x de 1 en y de 2, una función. Ay, perdón, pensé que le había puesto pausa, pero no, es que se me estaba acabando la batería. Bueno, entonces sea f de x una función entre espacios métricos. Entonces decimos que 1, f es abierta si para cada u subconjunto de x abierto se tiene que f de u es abierto, f de u como subconjunto de y es abierto. Y 2, f, vamos a poner 2 puntos acá. F es cerrada, es una función cerrada. Si para cada f subconjunto de x cerrado se tiene que f de f subconjunto de y, la imagen de f de f subconjunto de y es cerrado. Entonces, esta es la definición de que sea una función abierta y una función cerrada. Le pongo aquí como nota, algunos libros le agregan que tienen que ser funciones continuas. Vamos a dejarlo nosotros así, sin que necesidad de ponerle que sea una función continua. Aquí nota. Algunos textos piden en la definición anterior que f sea continua. Pero pues nosotros no lo vamos a tratar así. Nosotros vamos a decir que f es abierta si manda abiertos en abiertos y es cerrada si manda cerrados en cerrados. Entonces eso tienen que tener cuidado de qué texto están usando. Y otra cosa es que esta definición en realidad pues se da en cuenta no necesita de una métrica. Entonces esta definición se puede dar para un espacio topológico. Una función entre dos espacios topológicos, o sea, dos conjuntos con topologías respectivas en x y y. Es abierta si manda abiertos en abiertos y es cerrada si manda cerrados en cerrados. Entonces en la próxima sesión vemos de qué nos sirve tener esta definición para clasificar los homeomorfismos, para caracterizar los homeomorfismos de otra manera. Bueno, entonces eso lo vemos en la siguiente sesión. Bye.